Muy buenas a todos. Estamos a viernes ya. Claro, ya viernes 8 de mayo de 2020. Ya no sé, ya con esto de la cuarentena no sabemos ni en qué día vivimos. Hoy tenemos con nosotros, hoy en la última edición por el momento de Desayunos con Sinergias, tenemos a Antonio González de Talentra. Y lo primero que vamos a hacer es dejarle a él para que se presente y nos cuente un poco qué es lo que hace y en qué ha afectado el coronavirus o la cuarentena o como queráis llamarlo a su negocio. Antonio. Pues nada, buenos días a todos y gracias, ¿no?, por esta oportunidad. Pues nada, yo toda mi vida me he dedicado a temas de recursos humanos. Soy un apasionado de las personas, mi vocación son las personas y siempre he querido estar vinculado a ellas. Me formé como psicólogo y siempre tuve claro que mi lugar estaba en la empresa, ¿no?, al lado de las empresas. Estuve trabajando 15 años por cuenta ajena y los últimos 5 años estoy como autónomo. Y en octubre del año pasado pues nació nuestro bebé, que se llama Talentra, que bueno, es nuestra marca personal ahora mismo y es una empresa donde, un espacio donde queremos impulsar el talento, tanto en empresas como a nivel particular. Qué bonito, ¿no? Me has dejado un poco, me has dejado un poco en shock. No sabía, claro, que el nombre de la empresa venía del nombre del peque. Sí, sí, o sea, me parece una historia muy chula porque fíjate, yo hay una pregunta que suelo hacer cuando gestiono campañas de marketing, que suelo preguntarle a la gente si detrás del negocio hay alguna historia familiar o alguna historia, pues precisamente como esta. ¿Por qué? Pues porque son cosas que luego se pueden aprovechar storytelling y para decirle, porque generalmente hay un mensaje detrás de esto. O sea, si le pones, a mí que le pongas el nombre de tu empresa, o sea, que le pongas a tu empresa el nombre de tu hijo, para mí como que representa que lo vas a cuidar como a un hijo, ¿no? O sea, que como que tiene ciertas connotaciones que me parecen muy positivas. No, pero me refiero sentido figurado. Ah, Talentra es nuestro bebé. Talentra es nuestro entonces, bebé. hoy estoy espesísimo, Antonio, perdona. Pues fíjate que yo había Nada, pensado que tranquilo. tenías un hijo de verdad y le habías llamado Talentra como a la empresa. No, Fallo mío. no. ¿Sabes lo que pasa? Que sí es verdad que hay una historia detrás de Talentra. O sea, Talentra al final, nuestro nombre viene de talent, de talento, y las iniciales de mi socia y yo, de Rebeca y Antonio, ¿no? Ujú. Y al final es un juego de palabras también, ¿no? El talento entra, ¿no? Es un poco lo que queremos. Y nuestro logo es un cohete, pues porque queremos iniciar un viaje, porque algo está demostrado y es que cuando las personas crecen, los negocios crecen. Ujú. Si, al revés no pasa siempre, ¿no? El que una empresa crezca no significa que crezcan los empleados, pero si los empleados crecen, las empresas crecen, ¿no? Y, Efectivamente. y esa es un poco la... Buenos días. Hola, buenos días. Y eso es un poco la cuestión, ¿no? Entonces, al final, eh, desde Talentra pensamos que las personas son el principal activo de las empresas, ¿no? Y por tanto hay que invertir en ellas, ¿no? Y hoy más que nunca, la situación que nos ocupa y que nos preocupa a todos, eso se demuestra aún más, ¿no? Y se pone aún más en valor, ¿no? Y nada, respecto a la pregunta que me hacías, ¿cómo nos afecta a nosotros toda esta situación del COVID-19? Pues al 100%, o sea, nosotros todos nuestros proyectos se pararon. Nosotros teníamos activos diferentes proyectos relacionados con el ámbito de selección para un headhunter que nos había contratado desde Barcelona, donde íbamos a firmar además un acuerdo de colaboración a largo plazo para tener una mayor estabilidad en ingresos, para convertirnos como una especie de partners suyos en Madrid. Y todo eso se paró de repente, ¿no? Los proyectos desaparecieron, ¿no? Y además nosotros una empresa que no teníamos nada en el mundo online, que todo lo hacíamos de manera presencial, con lo cual el shock fue como... Muy gordo, ¿no? Imagino que el primer impacto, yo recuerdo la primera semana gorda, me iba cayendo a mí, por ejemplo, un cliente por día y decía, uff, 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 y empezabas a suspirar y imagino que es lo mismo que te pasó, ¿no? Cuando pensabas que ya tenías atado este acuerdo y que era súper interesante y de repente, plan, frenazo en seco. Y a volver a suspirar y a decir, a ver cómo levantamos esto. Claro, y al final nos toca reinventarnos, ¿no? Yo creo que esta crisis que estamos viviendo, esta situación, nos está dando la oportunidad también de reinventarnos, ¿no? De darle una vuelta a todo nuestro negocio, a lo que hacíamos, y entender que lo que va a salir de aquí no es lo mismo que había antes, ¿no? Y que tenemos que adaptarnos a eso, ¿no? Y entender qué es lo que necesita la gente, las empresas y nuestros clientes en este momento, ¿no? Un poquillo, claro. Y en esta línea, mira, me gusta porque va fluido.
¿qué es lo que vais a cambiar o lo que habéis visto? ¿Sabes? Entiendo que durante este periodo pues, habéis visto que efectivamente el futuro no va a ser igual que el pasado. Yo estoy completamente de acuerdo. Creo que hay cosas que han cambiado para no volver. ¿Y habéis sacado algún aprendizaje o algún enfoque, alguna idea para el futuro? Bueno, yo creo que he hecho un máster en todo esto. Mira, tengo un amigo mío que trabaja mucho la parte de neuroventas, que se llama Neftalí, y que Lola le conoce también. Estamos trabajando con él en una membresía maravillosa, ¿no? Y él me decía, Antonio, tienes que empezar a dar conferencias, tienes que empezar a no sé qué. Y yo siempre decía, sí, sí, Neftalí, ya lo haré, ya lo haré. Pues en esta situación he dado 4 conferencias y me quedan, bueno, y la semana que viene tengo otras 2, así que es un poco lo que dicen que a fuerza ahorcan, ¿no? Lo que dicen. Entonces, al final, eh, todo esto nos ha hecho entender que es necesario estar en el mundo digital, ¿no? En el mundo de Internet. Y luego, por ejemplo, yo viví situaciones de miedo, de ansiedad, pues eso había sido un aprendizaje para mí y había quedado ahí. Y de repente ahora todo el mundo me pide hablar del miedo, de cómo gestionar el miedo. O sea, me está saliendo una cosa en la que jamás hubiese pensado o sea, es que el miércoles di una conferencia a un banco con un amigo sobre cómo gestionar el miedo. Esta tarde me entrevistan en la radio para entender cómo gestionar el miedo. Y es que es verdad que hoy en día, claro, aparece el miedo a morir, a contagiarnos, el miedo a la incertidumbre, aparece el miedo a perder un empleo, a que la situación no sea como antes, y todo eso hay que saber gestionarlo, y no nos han entrenado para ello. Además, es un miedo que muchas veces el miedo es irracional, pero en este caso creo que es bastante racional, porque es que tienes miedo, hay gente que tiene miedo a perder un empleo, pero es que es normal, porque va a haber mucha gente que pierda un empleo, ¿no? Entonces, sí que es cierto que tiene quizás especial importancia, ¿no? Además, me comentas que estudiaste psicología. A mí me encanta la psicología, me encanta, o sea, además la disfruto mucho porque me parece que tiene respuesta a muchas cosas y me parece muy interesante este ámbito, que por ejemplo el tema de la gestión del miedo, creo que lo que tú dices, ¿no? Que se le está empezando a dar importancia ahora, que no quiere decir que no la tuviera antes, pero claro, ahora nos ha llegado de golpe. Igual que nos ha llegado de golpe el tener que trabajar online, nos ha llegado de golpe el que vamos a tener miedo y vamos a tener miedo de muchas cosas, porque estamos ante una situación que no se ha vivido antes. Estamos ante un panorama a nivel mundial que no se sabe. Antes estábamos hablando un poco bajo cámaras, estábamos hablando de las actuaciones del gobierno. Y yo no me meto ni son buenas ni son malas, pero sí que quiero decir que nosotros, cuando empezó a darse aquí el virus, teníamos un ejemplo que pasó en China. Pero en China no tuvieron ningún ejemplo previo y tuvieron que contenerlo y aprendieron a contenerlo en un tiempo que ahora viendo cómo está afectando al resto del mundo, teniendo el resto del mundo alguien de quien fijarse, me parece hasta admirable. ¿Vale? No me quiero meter en hechos de, oye, bueno, es que si el virus lo han hecho ellos, pues claro que lo pueden contener. No me quiero meter ahí, pero sí lo que quiero hacer es, hay una filosofía, una rama del diseño que se llama Design Thinking, que por lo que me explicaron a mí, va de empezar a pensar sin basarnos tanto, ¿no?, en los recursos anteriores, sino pensar en el futuro, pensar cosas no basadas en la experiencia o en cosas que han funcionado, sino desintoxicarte un poco y pensar en cosas sin esa contaminación externa, ¿no? No sé si veo que has hecho así con la cabeza, imagino que la conocen, no sé si lo estoy explicando bien porque simplemente me lo explicó un poco un Sí. profesor por encima, pero me pareció muy interesante la visión de pensar sin un poco los lastres que nos atan a... Porque claro, todas las personas que hicieron grandes descubrimientos no tenían ejemplos detrás, ¿no? Cuando alguien descubre la gravedad, pues claro, ¿sabes? O cuando alguien hace algún descubrimiento que no ha hecho nadie antes, se enfrenta a una nueva realidad y creo que en cierto modo nos está pasando algo así, ¿no? Que ahora tenemos un miedo que encima es un miedo racional y claro, si antes no lo controlábamos pero tampoco estaba justificado, ahora de repente sí. Os estoy metiendo una chapa, pero tú me puedes cortar cuando quieras, Antonio, porque lo que quiero es que me des un Sí. poquillo de feedback. No, tienes toda la razón. Además, fíjate que es curioso, pero se produce una paradoja en eso. Es decir, cuanto más miedos tenemos es cuando más seguros estamos. Es decir, nunca ha habido tantas medidas de higiene, de protección en locales, en bares. Lo hablamos el otro día, ¿no? Cuando estaba Inés. O sea, nos hemos juntado en sinergias muchas veces 50, 60 personas en un espacio reducido, pegándonos abrazos, besos, intercambiando tal no sé qué, con sesiones de networking. Hemos estado en bodas, en restaurantes, hemos estado en actos multitudinarios, hemos estado en cines, hemos estado en muchos sitios
y nunca hemos tenido miedo a contagiarnos ni a que el otro nos pegara nada, ¿no? Y ahora precisamente, cuantas más medidas hay de protección, yo se lo decía el otro día a una amiga mía que trabaja en una residencia de mayores en el departamento de recursos humanos. Oye, Antonio, ¿quién va a venir ahora a nuestra residencia? Digo, pues es que es todo lo contrario. Es que ahora es cuando más seguro es dejar a un abuelito en una residencia, porque tenéis todas las medidas de protección, tenéis equipos de protección individuales, tenéis un control que antes no había. Entonces, al final se trata, y tú sabes mucho de eso, Luis, es darle la vuelta a la tortilla, entender que toda esta situación ahora genera mucha más seguridad. Como me decía un amigo el otro día, cuando sucedió lo de las vacas locas era cuando más seguro era comprar carne, porque había Tal, muchos más controles. Entonces, tal cual. ahora mismo es cuando más seguro es entrar en una tienda, joder, porque no estás 20 tíos en una tienda. O sea, si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Que es Tal cuando cual. más medidas de protección. O sea, Fíjate que, claro, pasa con lo que dices. Tú ahora mismo han levantado la mano y ahora la gente se confía, va sin mascarilla, mientras que, por ejemplo, la semana pasada o la anterior, cuando todavía estábamos confinados, era cuando menos riesgo tenías de salir sin mascarilla y en cambio era cuando más te decían, no, ponte la mascarilla, que te va a pasar algo. Y ahora la gente dice, no, bueno, ahora ya parece que nos dejan salir, será que todo está bien. ¿Sabes? Entonces, un poco lo que dices, ¿no? Que hay que ir un poquito más allá. Un compañero me comentaba, se dedica a los seguros, y me decía, bueno, es que hay gente que está viendo, o sea, dice, dentro de la propia empresa es que estamos como muy preocupados y tal. Y digo, pero si os dedicáis a los seguros, en qué momento se va a necesitar más estar seguro que ahora? ¿Sabes? Entonces, sí, sí, me parece muy curioso. Y también lo hilo un poco con, me comentabas antes que estabas un poquito más en el mundo offline, que no habías hecho nada de internet y de repente 3 ponencias en un mes o en 2 meses. ¿Qué tal te has sentido pasando ¿cómo se dice? Has hecho un poco lo que hacen los niños pequeños cuando aprenden a nadar, ¿no? Te tiran a la piscina y bueno, pues tú ya sales como puedas y ya luego decides si ha sido una buena idea o una mala idea. ¿Qué te ha parecido un poco este cambio tan de shock? pues a mí me ha parecido maravilloso, porque al final, ¿sabes? Hay otra cosa que está dando todo esto que está sucediendo y que lo estamos comprobando muchos, y es el valor de la inteligencia colaborativa, ¿no? Ujú. Como dice la canción, que es una de las canciones que se ha hecho famosa en todo este confinamiento, el valor de las personas es mayor cuando se suman, ¿no? Y eso lo estás viendo, ¿no? Yo conozco cada día empresarios maravillosos que además cuando tienen esa visión de, oye, ¿cómo te puedo ayudar a ti? En vez de pensando en mi propio negocio, en cómo puedo ayudar a un otro. Eso que llaman la ley de la reciprocidad, ¿no? Que Ujú. cuando tú eres generoso y das, al final recibes, ¿no? Lo que siembras, lo recibes, ¿no? Y eso lo estoy experimentando. O sea, quiero decir, a mí me pasó algo tan curioso como hacer un taller online sobre el miedo gratuito y una de las personas que estaba en ese taller, que pertenecía a una empresa, habló con su departamento de recursos humanos y nosotros dimos una conferencia el miércoles pasado en un banco, que es donde él trabajaba. La magia Quiere de decir, Internet. si no haces ese acto de generosidad, eso probablemente no se habría dado. Y así me está pasando con muchísima gente, ¿no? Al final se trata de entender que dos suman siempre más que uno, ¿no? Entonces, que tú puedes ser muy bueno, puedes ser maravilloso, puedes tener una gran capacidad, pero por muy bueno y maravilloso que seas, siempre dos suman más que uno. O sea, yo creo que esto que nos está pasando nos ha puesto en valor la inteligencia colaborativa, el dejar de pensar en los demás como competencia y pensar que también pueden sumar y ayudarnos, ¿no? Y entonces, yo creo que todo esto tiene que hacer cambiarnos la visión sobre nuestros proveedores, sobre esa red de talento que estaba construida en las empresas, de, oye, ¿cómo puedo ayudar a mi proveedor en esta situación? Las empresas, yo creo que tienen que empezar a mirar a los proveedores de otra manera, ¿no? A sus Ujú. proveedores. Y ver cómo juntos pueden hacer cosas nuevas, ¿no? Y sobre todo hacer ese escenario que tú decías de design thinking, brainstorming, como quieras llamarlo. El otro día yo vi un informe de la señorita Rosemore, que no sé si la conocéis, que es una de las mayores agencias de publicidad de España, donde hablaban de ¿y qué pasaría si se produce un segundo brote después de primavera, después del verano? ¿Y qué pasaría si el virus muta y todo lo que hemos hecho no sirve para nada porque ese virus es diferente? ¿Esos escenarios alguien se los ha planteado? Quiero decir, porque para mí lo más importante es qué aprendizaje hemos sacado de todo esto, porque si no hemos aprendido nada de lo que ha pasado, cuando vuelva a suceder, nos va a pillar otra vez en calzoncillos, ¿no? Entre comillas. Entonces, algo tienes que haber sacado de todo esto. ¿Qué plan de contingencia has hecho para prever si esto vuelve a pasar? ¿Qué vas a hacer, ¿no? Como empresa y a nivel personal? Efectivamente, esa es una de las preguntas que además os he hecho a todos los ponentes, ¿no? Que es el de imaginaros en un escenario
dentro de unos meses, que vuelva a pasar exactamente lo mismo. ¿Cómo os afectaría? Porque yo ya he preparado medidas para que me afecte de otra manera. Yo ya he automatizado cosas o he visto maneras de trabajar online y un poco lo mismo. Tú ahora ya me has contado que yo estoy seguro que ahora que has bebido del online vas a querer reforzar ese canal. Y casualmente ayer me llegó por un canal de Telegram, esto puede ser un bulo como una casa, pero había como unos documentos que informaban de que se tiene previsión no solo de que vaya a haber un segundo, sino de que probablemente también un tercer brote. Incluso también se tiene pensado el impacto que tendrá teniendo en cuenta la capacidad de reacción que tenemos y el aprendizaje. Vamos, que obviamente el segundo brote no será como el primero, pero igualmente no será como el primero precisamente porque habrá que tomar las medidas antes, entonces volveremos a estar en casa. ¿Estamos ya preparados para que esto vuelva a pasar y no nos afecte o nos afecte lo mínimo posible? Y si no lo estamos, pues ¿a qué esperamos? ¿No? Un poco lo que Claro. dices, ¿qué aprendizaje hemos sacado? No, y mira, el otro día escuché una conferencia a través de esta membresía con Neftalí, que estoy compartiendo con Lola y con un montón de empresarios, de un chico que se llama Leonel Álvarez, que yo no lo conocía, que estaba en San Diego, California, y me pareció súper interesante lo que dijo, ¿no? Y entonces al final él nos dejó a todos el shock, yo creo, ¿no? Porque nos dijo, claro, nos hizo una pregunta que nos dejó a todos bloqueados, yo creo, y que te hace reflexionar mucho sobre cómo está construido tu negocio. Y él dijo, si para facturar el doble tienes que trabajar el doble, tienes un problema. Está mal, claro. Y entonces eso te hace pensar, es decir, ¿dónde está mi negocio? Es decir, si mi negocio está en las horas que yo empleo en gestionar ingresos, él decía, yo trabajo 15 horas todas las semanas y cada día gano más dinero. ¿Por qué? Él tiene 21 fuentes de ingresos diferentes. Al final yo creo que se trata un poco también de diversificar, de no tener todos los huevos en la misma cesta. Y hay que ver de qué manera se puede hacer eso. Yo, por ejemplo, ahora lo que he entendido es que el mundo online puede proporcionar una vía de ingresos a Talentra y que tengo que activar esa vía de ingresos. Porque si solo dependo del mundo offline, si el mundo se para y nos obligan a confinarnos, mis ingresos se paran. Y que Entonces, puedes... ¿qué puede ser? No, que puede ser, que decía que no solo una vía de ingresos, sino que es que hasta puede ser la principal. Claro, Yo, salga por delante, no quiero solo, y lo digo siempre, digo, no solo apoyo el canal online, digo, o sea, a mí lo que me parece más bonito es cuando hay una combinación de ambas. Que tú hagas una ponencia online no quiere decir que mañana no la puedes hacer física, que tú des un taller online no quiere decir que lo puedas hacer físico, incluso tú puedes hacer uno online que la gente te vea, te conozca y hacer uno físico en Madrid que vaya gente de Barcelona que te ha conocido online o gente de Galicia y se pegue un fin de semana de viaje solo porque quiere verte a ti y no a otro. así es. Es que creo que la fuerza combinada es cuando más fuerza se hace, ¿no? Un poco lo que decías de las personas jugamos un papel muy, muy importante en todo esto. Claro. Yo sé que es verdad que hay negocios que son líneas de producción y que es mucho más complicado todo esto que estamos planteando. O sea, el escenario no se puede llevar a todo, ¿no? Claro, claro. Pero sí es verdad que al final se trata de ver, oye, en una situación parecida, si a la gente le confinan en casa, ¿qué pasa con mi negocio, no? ¿Y qué alternativas puedo tener a eso, no? Porque al final, quiero decir, el otro día lo hablaba con un chico, ¿no? Decía, oye, es que Antonio, yo estoy bloqueado porque fíjate lo que me pasa y tal, no sé qué. Yo le decía, pero vamos a ver, es que es momento también de trabajar nuestra marca personal, de tener visibilidad. Hay una cosa muy clara, el mundo online no está confinado, todo lo contrario. Al revés. Ahora hay mucha más presencia en Instagram, en LinkedIn, en Facebook. De hecho, me decía el otro día este chico que la publicidad en Facebook ha bajado. Ahora es más barata que nunca. Eso lo sabes tú mejor que nadie. Claro, porque los que están en físico ahora mismo no pueden invertir. Los que están en online sí, pero somos minoría. También depende del nicho y depende de muchas cosas, pero está pasando. Mucha gente, claro, lo que te digo, yo la primera semana yo me dedico a hacer publicidad tanto en Facebook como en Google. La primera semana, cuando me empezaron a caer los clientes, pues igual que a mí me cayeron los ingresos, al señor Google también le empezaron a caer los ingresos. Cuando vino el empujón de miedo, que aquí es que además ha sido literalmente lo que has dicho, ha sido miedo, porque luego todos han vuelto con una estrategia diferente a los pocos días, pero claro, el primer impulso del miedo es paramos todo. Nos agarramos todos los nachos. Un poco también lo que dicen, no es que no haya dinero ahora mismo hay dinero, pero no sé, nadie quiere desprenderse de él. Y es en cierto modo lógico, porque no tenemos un panorama
seguro para el día de mañana. Entonces, en cierto modo, es lógico. Pero lo que tú dices, que este momento es el mejor para invertir. Y hay mucha gente que, lo de siempre, que la gente que está preparada, pues ha ido un paso por delante. La gente que estaba online, que se lo digan a todos los comercios de comida a domicilio, si no han hecho el agosto. Y tengo un cliente que es de esos, y es que os puedo decir, no, obviamente no puedo dar números, pero os puedo decir que ha facturado, o sea, que con lo que ha ganado online sí que ha podido conservar lo físico. O sea, sí que ha podido notar, obviamente, no, o sea, no notar, ha notado un beneficio en el online, pero que al final con las pérdidas del físico se ha equilibrado y ha salvado. Entonces, ahora lo que es un poco, yo siempre se lo decía a todos los clientes, yo que soy de marketing, pues les pintaba un escenario más idílico, les decía, mira, vamos a hacer una tienda online porque tú vas a estar vendiendo desde casa y te vas a quitar el pagar el alquiler de un local. Y claro, y le dicen, hostia, pues es que trabajar desde casa y tal. Y ahora que ha venido esto, hostia, Luis, que ahora estoy vendiendo desde casa y que no Claro. puedo tener la tienda abierta. Hostia, qué buena idea eso de cerrar el local, porque claro, hay muchas veces que el local es necesario, pero también hay muchas veces que no. Claro. Mira, el otro día escuchaba el ejemplo de un empresario vasco que tenía un restaurante y entonces él empezó a vender menús por adelantado Ujú. y resulta que la gente le ha comprado 60.000 euros en menús por adelantado y eso le ha hecho salvar su negocio. Es decir, él ahora todos los menús, luego evidentemente cuando abra su sitio físico empezará a darlos, los tiene reservados, pero a él se le ocurrió eso, decir, oye, es que yo ahora mismo no puedo dar menús. Entonces, él hizo, bueno, y además hay varias webs en eso que cuando volvamos, te lo adelanto, hay Efectivamente, varias iniciativas es en un modelo eso, que se está extendiendo. claro. Entonces, al final, a este chico le ha valido, le ha salvado el decir, oye, pues si no puedo dar el menú físicamente, voy a ver si alguien me lo quiere comprar por anticipado y me adelanta el dinero para poder sostener mi negocio, ¿no? Y lo contaban el otro día en la radio, ¿no? Ujú. Fíjate que tu caso me parece muy interesante. Siempre trato de coger alguna pincelada o alguna cosa así especial de cada ponente y en ti destacaría la capacidad de reacción. El decir, oye, se ha parado esto físico, me voy al online sin tener, o sea, lo que decía antes, lanzándote a la piscina. Es decir, sí, sin haber estado en el online, pero me lanzo porque es que esto hay que levantarlo ya. Hay otros perfiles, lo digo pues porque he hablado con mucha gente, he conocido mucha gente que, bueno, me quedo en casa, espero tal. Es una decisión tan buena como cualquier otra. Quiero decir que cada uno hace lo que quiere hacer, pero yo, por ejemplo, me siento identificado con tu filosofía de decir, oye, ha pasado esto, acción-reacción. Si pasa esto, yo tengo que hacer algo para contrarrestarlo, ¿no? Claro, es lo que tú dices. Al final, Luis, si alguien tiene miedo a quedarse sin trabajo, si alguien está en un ERTE y se puede quedar en el paro, puede hacer dos cosas, o esperar a que eso se produzca, o ver qué puedo hacer yo si esa situación se produce. Claro. Además, ahora se puede trabajar la marca personal, se puede trabajar las redes de contactos. Eh, LinkedIn es un escenario que hay que conocer, es un universo. La gente piensa que es un currículum online y no lo es, porque la gente no sabe el valor de LinkedIn. Y en LinkedIn hay 3 millones de profesionales. ¿Dónde tienes tú 3 millones de profesionales? Es que en ningún sitio, en ninguna asociación, en ningún grupo de networking tienes acceso a esa cantidad de contactos. Y además que de calidad, porque yo recuerdo, además, ayer mismo me metí en LinkedIn y leía los posts de algunos compañeros que comparten reflexiones, que comparten, es como un Facebook, pero para la gente del mundo de la empresa. Y entonces las historias que comparten, pues no es la barbacoa que hicieron ayer, pues no es el que se fueron de fiesta, te comparten pues una experiencia que han tenido con un cliente, te comparten pues una técnica que han utilizado que les ha funcionado, o sea, son cosas de las que se puede aprender de la experiencia de la gente, que es lo que siempre digo que a mí me parece súper interesante. Sí, sí. Y además al final se trata, yo digo, que estamos en un mundo que yo lo asimilo mucho al mundo del marketing. O sea, nosotros somos un producto y estamos dentro de un escaparate. Es decir, si no eres capaz de dar visibilidad a tu producto, ya sea a ti como persona, a ti como empresario, a ti como emprendedor, a tu empresa, si no eres capaz de entender que tienes que ofrecer algo diferente a los demás, que le decía el otro día a una chica que me decía, no, Antonio, eso que haces tú de mentoría profesional lo hace mucha gente. Digo, no. Digo, como lo hago yo, no lo hace nadie, porque mi experiencia es única. Nadie tiene mi experiencia es la mía. Entonces, que el servicio lo dé mucha gente, sí. El cómo lo das solo depende de ti. Quiero decir, la experiencia de Fernando y del grupo de Cañizares no la tienen otros montadores e instaladores. Al final esa experiencia es tuya, pero tienes que ser capaz de ponerla en valor y hacerla visible, porque que tú lo sepas está fenomenal, pero quien lo tiene que saber es tu cliente. Claro. Y al final es importante darle visibilidad a eso que haces, por eso es tan importante. El neuroventas funciona que te vendan otros. El crear testimonios de autoridad, es decir, oye, gente que ha tenido
experiencia con tus servicios, que está encantada con ellos. Esa es la mejor activo que tú tienes, porque no vas a vender tú, van a vender ellos por ti, porque son sus testimonios los que te van a dar a ti credibilidad y autoridad. Es un poco el boca a boca online. Yo siempre se lo digo a todo el mundo, digo, es bueno que consigáis testimonios para poner en vuestra página, pero es mejor todavía que los clientes lo pongan en la suya propia, o en su canal de YouTube, o en su Facebook, ¿sabes? Que hagan un post diciendo, joder, es que estoy realmente contento con esta empresa, porque si lo ven en tu página, se sabe que obviamente tú les has dicho, oye, somos amigos, somos clientes, nos ha funcionado, me puedes hacer un testimonio, te lo hago, tal, pero no deja de estar en tu casa. No es lo mismo, si tú vienes aquí yo te voy a decir que este es el mejor coworking de todo el planeta, ¿sabes? Pero no es lo mismo eso que te lo diga otro, que vaya a Cañizares y te diga, oye Antonio, que es que Luis tiene un coworking que es el mejor de todo el planeta. Cambia muchísimo la percepción. Es que no tiene nada que ver. Pues sí, y bueno, un poco otra pregunta que hacía mucho a la gente, una pregunta que más fuimos incorporando un poquito más adelante es ¿qué coste tendría el volver a poner tu negocio en marcha? Yo no sé si tienes oficinas, si trabajas desde casa. Claro, entonces entiendo que costes de igual de local o se ha ido, entonces entiendo que no habría un coste, pero ahora te voy a poner yo, voy a darle yo un poquito la vuelta, ya que va a ser muy sencillo. Si me dices, no, pues no me va a costar mucho más, voy a pinchar un poco. Si ahora te quieres, voy a presuponer que has probado el online, que te ha gustado, que vas a querer invertir ahí. ¿Qué costes? O sea, ¿qué cosillas te han picado del online que puedas decir? Yo, por ejemplo, el Zoom me cogí la versión Pro precisamente para esto, para los desayunos. Ya para mí es una campaña de ingreso, o sea, de gasto que tengo que hacer. ¿Qué se te ha ocurrido así, por ejemplo, a nivel online que te gustaría implementar y que acabaría siendo un gasto más para añadir? Pues yo creo que el tema de automatizar procesos, de todo lo que es el email marketing, de gestionar. Mira, este chico el otro día, Leonel Álvarez, decía también una cosa muy curiosa, ¿no? Y que eso lo conoces tú mejor que nadie. Dices, él decía, de nada te sirve tener 300.000 seguidores en Instagram, 400.000 en Facebook, porque si el día de mañana cambian las reglas de Instagram o de Facebook y te cierran por lo que sea tu cuenta, te has quedado sin negocio. Él decía que el valor principal que tenemos son los emails de los clientes, las bases de datos, ¿no? Que ese es el tesoro que tienes que cuidar, ¿no? Y él ponía un ejemplo muy gráfico de un matrimonio que se divorció, el empresario de la mujer, y le dio todo, la casa, todo, todo. Le dijo, lo único que quiero es que la base de clientes, la base de datos de clientes me la dejes. Y la mujer dijo, perfecto, yo me llevo todo y te quedas con la base de datos. En 6 meses había reconstruido su imperio. Claro. Claro, al final, si tú estás en el mundo online y estás en una red social, en Instagram, en Facebook, tal, pero esos contactos no los tienes en una base de datos personal, tienes un problema. Porque el día que esa red desaparezca, desaparecen tus clientes. No tienes ninguna forma de controlarlos. Porque esos clientes no te pertenecen a ti, pertenecen a Instagram, pertenecen a Facebook, pertenecen a LinkedIn. Entonces, si no eres capaz de llevar a esa gente a tu propia base de datos, a tu newsletter, a tu espacio de empresa, tienes un problema. Yo eso, además es que literal, se lo digo a todo el mundo cuando vamos a hacer una publicidad. Dicen, pero no, hacemos publicidad en Facebook para Facebook o en un YouTube para... A ver, no te olvides, tú no tienes que hacer que la gente vaya a tu página de Facebook. Tú tienes que hacer que la gente vaya a tu página. ¿Por qué? Porque en Facebook el control lo tiene Facebook. En tu página lo tienes tú. Yo no les hablo tanto de los emails, pero les hablo de algo parecido, que es las audiencias, ¿no? El remarketing, el decir, tú tranquilo que cada persona que entra en tu página, nosotros sabemos quién es, qué edad tiene y podemos volver a llegar a él. Entonces, es un poco lo mismo, ¿no? Cambiando un poco el email con el email tienes a gente más cualificada, pero bueno, no me quiero ir a lo técnico, pero es un poco que estoy completamente de acuerdo en que el cliente al final se tiene que quedar en lo tuyo, no en lo de los demás, no en las redes de los demás. Las redes de los demás están bien para pescar, pero luego lo suyo es que vayan contigo de la mano. Así que sí. Y te iba a decir algo más, pero me he empezado a explayar con lo del marketing. Es que cuando me sacáis el tema del marketing ya no rijo. No puedo funcionar más. A ver. Bueno, si no, de todas formas, vamos a ir abriendo ya, si os parece bien. Vamos despidiendo un poco la entrevista. Antonio, te voy a dejar un minuto de oro. Bueno, un minuto de oro, que ya sabes que es todo lo que tú quieras, para que digas lo que quieras, si nos quieres dar un consejo, si nos quieres hacer una oferta, lo que quieras, es tu momento. Y voy a ir mientras abriendo los micrófonos para si alguien tiene alguna duda o quiere comentar algo, que lo pueda ir haciendo. Pues nada, yo lo que quería decir a la gente es que hoy en día, más que nada, yo creo que la principal competencia es el autoconocimiento.
Si no somos capaces de entender cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, si no somos capaces de entender nuestro valor diferencial y luego ser capaces de venderlo y darle visibilidad, vamos a tener un problema en esta etapa, ¿no? Entonces, al final nosotros tratamos desde Talentra de que la gente entienda cuál es su valor diferencial, de qué es lo que puede aportar, de que yo digo que somos gigantes atados, somos como el síndrome de Gulliver que yo llamo, y en la medida en que somos capaces de liberar esas ataduras, el miedo, muchas otras cosas, podemos hacer cosas que ni siquiera imaginaríamos, ¿no? Entonces, yo animo a la gente a hacerse consciente de su potencial, a ponerlo en práctica y a entender que somos mucho más fuertes de lo que pensamos y que dentro de todo esto que está sucediendo, que hay situaciones muy duras y muy difíciles, con pérdidas humanas, hay también oportunidades, ¿no? Pues sí. La verdad es que sí, y además eso es como algo repetido, ¿no? De que todas las crisis es una oportunidad, hay una oportunidad para algo. Y no toda la oportunidad tiene que ser del mundo de los negocios. O sea, a nivel personal yo también he aprendido muchísimo y casi que me quedo más con eso que con lo empresarial, porque lo empresarial al final ha sido todo muy teórico en cuanto a nivel de, pues es una crisis, todo el mundo se empieza a agarrar los pantalones, empiezan a caer clientes en el periodo del miedo, luego la gente se empieza a recuperar, se empieza a ver luz al final del túnel. Como que sí, tampoco está siendo, no sé, una guerra mundial, quiero decir. Está siendo un poquito más light, pero a nivel personal sí que creo que se pueden sacar muchas conclusiones de que igual hemos ido a una velocidad demasiado rápida durante mucho tiempo y parar quizá tampoco sea una mala idea y centrarnos en otros valores. Pues nada, chicos, tenemos el micrófono abierto. Si queréis decir algo lo decís y si no lo digo yo, que ya me he acordado de lo que tenía antes. Dilo tú primero. Era un pequeñito apunte de lo que comentabas de cuando decías que una persona vendió la empresa y se quedó con la base de datos, que era lo importante. En el mundo online pasa como me imagino que pasará en los negocios físicos. Cuando alguien traspasa un negocio, es por algo. ¿Vale? Entonces, si tú coges un negocio traspasado, pues es posible que te den gato por liebre o es posible que no. Es posible que tú lo hagas a sabiendas de que vas a hacer un cambio y va a funcionar en el oro y el moro y luego resulta que no era así. Bueno, pues en Internet pasa exactamente lo mismo. También hay muchas páginas de compraventa de webs que al final lo que hacen es eso, sí, te venden una infraestructura, te venden, oye, tenemos no sé cuántos seguidores que pueden ser falsos, tenemos no sé cuántas visitas que pueden ser falsas y tal. Y la base de datos nos la quedamos nosotros, ¿vale? O la base de datos o cualquier otra cosa. Quiero decir que yo puedo montarte un proyecto en 2 días y vendértelo diciendo que es súper prometedor, pero que es que no tengo tiempo para dedicarme a eso. ¿Sabes? Entonces, que el mundo online también tiene sus pillerías, entonces también es cierto que hay que estar un poquito atento y lo importante es lo que tú bien dices, entender tu negocio y qué es lo importante dentro de él. Yo le quería hacer una pregunta a Antonio, a ver si me da respuesta, porque yo sí más o menos lo tengo claro. No me da miedo lo que está pasando, no me da miedo, ni me ha dado miedo hasta el día de hoy, afortunadamente nada. No me da miedo lo que pueda venir en septiembre, en noviembre, no me da miedo, porque yo confío en que nosotros, seres humanos, nos estamos preparando ya para por sí. Yo, la diferencia es, a ver si tú me lo pudieras explicar, entre miedo y precaución. Eso sí, yo soy precavido, miedoso no. Y muy breve, se me quitó el miedo, verás tú qué anécdota más tonta y más significativa. Yo tenía un tío, marido de la hermana de mi padre, que era más feo que pegarle a un padre con un calcetín sudado. Yo de pequeñito, cada vez que entraba esa persona por la puerta de mi casa, me escondía y no aparecía. Hasta el hecho de que se dieron cuenta que yo no estaba allí. Y venga a buscarme, yo no aparecí. Me metí en la carbonera de aquellos pueblos, para que no me vieran. Bueno, pues yo me dije a mí mismo, digo, coño, ¿y si ahora viene mi tío y me pilla aquí encerrado, por dónde escapo? Se me quitó el miedo radical. Digo, no, yo salgo y le digo, hola tío, que yo le vea venir. ¿Me explico? El miedo se me quitó, pero ¿qué distinción hay entre miedo y precaución? A ver, es que yo distingo dos miedos. El miedo es una emoción humana. O sea, quiero decir, el otro día me preguntaba a alguien, ¿pero tú ya no tienes miedo ni ansiedad? Digo, no,
Digo, claro, soy ser humano, no soy un robot. Por supuesto que lo tengo. La cuestión es cómo lo gestionas. Entonces, hay un miedo que es adaptativo y que nos pone en alerta. Cuando el miedo te pone en alerta, o sea, el miedo a contagiarte te provoca que te pongas EPIs, que te pongas mascarilla, que te laves las manos. Todo eso es un miedo adaptativo. El problema está en cuando el miedo te bloquea. Ese es el miedo psicológico. Y ese es el que es el problema, porque ahí lo que se produce es que nos enganchamos a pensamientos de, oye, es que voy a morir, es que no sé qué, y al final estás alimentando algo que ni siquiera es real, porque el miedo, hay muchos vídeos que dicen, el miedo no existe, lo crea tu realidad, ¿no? Al final. Y es interesante el entender cuándo el miedo es adaptativo y cuándo es psicológico. Entonces, si tú tienes precaución y estás en alerta, o sea, ¿por qué no nos quemamos? Porque tenemos miedo al fuego. Eso es un miedo adaptativo. Si aparece un león, nuestro cuerpo reacciona, nuestro ser reacciona en todo eso, se pone en alerta, ¿no? Y eso es adaptativo. No te acercas a una serpiente porque piensas que tienes miedo a que te... Pues, si no tuviéramos miedo a las serpientes, estaríamos todo el día jugando con ellas y habría muchísima gente que le... ¿no? Sí. Al final, yo creo que hay un miedo que es adaptativo, forma parte de nuestra esencia y del ser humano como tal. El miedo es una de las emociones más poderosas. Reprimirlo o engancharte a él es cuando se produce una desadaptación, bajo mi punto de vista. Pero ese miedo que te pone en alerta es perfecto. O sea, no hay Te voy nada a pedir malo. una pildorita, Antonio. Te voy a contar una historia, a ver si, hablando del miedo y tal, mi hijo... María Ángeles, perdona que te Hola. interrumpa un segundito. Yo os tengo que abandonar. He hecho anfitrión a Lola, ¿vale? Así que, por favor, seguir como... Lamento tener que dejaros, pero es que Nada, no te preocupes. tengo que entrar a otra. Os dejo y, bueno, y nos vemos en otro momento en el que cambiemos de formato. A disfrutarlo. Chao, chao. Gracias, Luis. Que mira, te quería preguntar, mi hijo se muerde las uñas, chupa los bolis, todo se lo lleva a la boca, ¿vale? Entonces, aquí en casa no hay ningún problema, porque no hay ningún problema. Estamos, si Íñigo sale, bueno, el caso, aquí en casa no hay ningún problema. Pero yo le he intentado inculcar que eso se lo tiene que quitar, ya no por estética ni porque sea un vicio muy feo, sino por salud. Y como no me hace ni caso, ya, pues eso, madre histérica, madre tal, es que te vas a morir. Para que, o sea, ¿qué pasa? Que mi hijo no quiere salir a la de casa. O sea, él es un niño muy racional, te quiero decir que no tiene ningún trauma y lo que le pasa es que él prefiere estar jugando a la consola que dar un paseo solo con su madre y se no va a quedar con amigos. Pero él tiene esa fachada del miedo y en el fondo la tiene y se lo he metido yo, ¿vale? Entonces, claro, por más que le digo, hijo, pero si vas a llevar guantes, si vas a llevar el fufú, si vas a... Como el vicio de morderse las uñas no se le ha quitado en esta cuarentena, ¿cómo puedo darle un empujón para que ese miedo se vuelva un poquito más racional y empujarle un poquito? A ver, mira, decía el otro día Marian Rojas Estapé que lo mejor de esta cuarentena es que nuestros hijos han quedado con sus personas de referencia confinadas, ¿no? Con sus padres. Y los hijos al final son esponjas, como bien sabemos. Entonces, es importante saber qué están transmitiendo los padres a sus hijos respecto al virus. Hay muchos niños que les ha pasado que no quieren salir de casa. ¿Por qué? Porque si el padre está en pánico, si el padre está conectando con el miedo, el niño lo está viendo. Entonces el niño dice, no, yo me quedo aquí seguro con mi papá y con mi mamá, no quiero salir fuera porque hay un bicho malísimo que me va a atacar, que puede atacar a mis papás. Entonces, es muy importante el saber cómo estamos gestionando eso como padres, porque eso lo están viviendo nuestros hijos. Entonces, yo te diría que trates de inculcarle a tu hijo la seguridad, que cambies un poco el patrón. O sea, que en vez de... El miedo es un gran manipulador. Se ha utilizado a lo largo de la historia, ¿no? O sea, se utilizaba, se utiliza muchísimo, ¿no? Y ya sabemos que los regímenes estos opresores utilizan mucho el miedo, ¿no? Para reprimir a la gente. Y al final se trata de, como decía antes Fernando, el distinguir entre lo de tomar precaución y miedo. O sea, quiere decir, el niño tiene que ser precavido, tiene que saber qué es lo que puede pasar, qué consecuencias puede tener el hacer determinadas cosas. Eso de que se muerda y chupe las cosas. Claro, si estamos en un entorno donde hay un virus, pues tiene un riesgo de contagiarse, ¿no? Entonces, al final, él tiene que ser consciente de eso, pero hay una cosa que tenemos que tener clara. Yo se lo decía el otro día a una amiga mía que es mamá.
si tu hijo tiene que experimentar algo, por mucho que quieras protegerle, lo va a tener que experimentar. No, claro, sí, sí, esto está claro. Porque hay muchas veces que tenemos el complejo ese que yo llamo de mamá o papá pollo, ¿no? Sí. Y luego, claro, luego dice la gente, es que mi hijo es muy dependiente de mí. Digo, coño, claro, es que le has Claro. educado toda tu vida en eso. Entonces, claro, luego quieres que salga a volar, pero le estás continuamente protegiendo. Está claro, Es está que el claro. niño tiene que vivir sus fracasos, tiene que gestionar la incertidumbre, Pero, tiene que aprender, porque al final aprendemos a base de ensayo y error. Está claro, está claro. Lo que pasa es que, bueno, como me sentía de Bueno. cierta forma responsable por haberle atacado tanto, digo, a ver si ahora, que escucha que aquí el manipulador es él, que te repito que lo que quiere es que seguir jugando a la consola. Lo que pasa es que, claro, Doy lo fe, con un doy argumento- fe de que su hijo se hace con ella. no, pero María lo Ángeles, disfraza con un argumento lógico y me desarma, claro. no, María Ángeles, te va a hablar una persona que tiene 66 años. Mira mis dedos. ¿Lo ves? Ostras, sí, Mira este otro dedo, ¿lo ves? sí, sí. Bueno, pues yo con una película, con una serie, ¿cómo era esa de los marcianos? Ya hace mucho tiempo. Sí, Una dale. serie. Fue tal el estado de nervios que yo tenía frente a esa película que me miró mi madre y dice, pero bueno, ¿y esa sangre? Me había comido totalmente la uña del dedo gordo. Qué fuerte. No, pero mira la edad que tengo y mira, Sí, sí, sí. ¿cómo te lo quitas? Yo me han dado ajo de pequeño en los dedos para que no me los chupe. Me daba igual, me daba igual. Entonces no te preocupes que eso va para Bueno, yo largo. a favor de- Lola, no se te oye. sí. ¿No se me oye? Ahora, ahora ahora. sí. Sí, se te Vale. corta. He salido a la calle porque me están montando el esto en la tienda y hay mucho ruido. Entonces estoy fuera. Yo tengo que decir que yo conozco a Antonio desde hace mucho tiempo, igual que vosotros y algunos de los que estáis aquí. Sabéis que ha sido uno de los primeros ponentes que tuvimos en los Open Business, que siempre ha estado con nosotros y la mayoría del tiempo en la sombra cuando dejó el grupo, pero siempre ha estado conectando con nosotros y como os dije ayer, Antonio es el que nos ha estado presentando a gente, como él dice, altruistamente, presentándonos a grupos. Yo pertenezco al grupo de Neftalí, también al de Busines App, y estuve en su formación, bueno, en su mentoría del miedo, y os puedo decir que había muchísima gente conectada. Y bueno, a mí me sirve de mucho todo lo que él me propone y todo lo que él me sugiere, porque siempre aprendo algo. Y os diré que Antonio estará con nosotros con nuestros Open, nuestros cursos, y vamos a explotar a Talentra todo lo que él nos deje. De hecho, creo que hay un curso de LinkedIn, ¿no? Que a mí me es súper interesante, pero como veis no sé ni pronunciarlo. Entonces, yo le agradezco a Antonio de verdad que esté con nosotros y a Rebeca, por supuesto. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más o alguna aportación más que queráis hacer, pues estáis a tiempo. Que yo no soy tan buena como Luis, hago lo que puedo. Pasa que en la calle la gente me está mirando raro. Hay una cosa... No, yo quería preguntarte algo, Antonio. Dime. ¿Tú crees que puede haber alguna, porque sé que la tasa de suicidios aquí pues es bastante alta por lo general? ¿Tú crees que puede afectar en algo el tema de esta cuarentena y esto de estar recluidos en casa, que puede animar a pensamientos negativos y que puede pues incrementar esta tendencia? Sí, de hecho ya se está incrementando, aunque no lo están diciendo. Hoy me decía el otro día un amigo mío abogado que no sabemos los bomberos, la gente que está sacando sus casas, ¿sabes? Claro, al final cuando tú te encierran y tú no eres capaz... Mira, yo siempre digo que el estrés, todas las emociones adversas, responden a una fórmula matemática, ¿no? Que es cuando R es superior a D, todo está en equilibrio. Cuando R es inferior a D, es cuando se produce el desequilibrio. ¿Qué es R? ¿Qué es D? R son los recursos internos y externos que tenemos y D son las demandas internas y externas que tenemos. ¿Qué ocurre? Que hoy en día, si tú no has trabajado tus recursos internos y las demandas se han multiplicado porque ha aparecido un bicho que no conocíamos, se está produciendo un desequilibrio. Ese desequilibrio solo se puede, para mí, gestionar de dos maneras. En una fórmula matemática solo puedes o disminuir D o aumentar R. Para mí el secreto está en hacer las dos cosas. En aumentar tus recursos, no depender tanto, porque hemos dependido mucho de recursos externos, depender más de tus recursos internos, y por eso hablaba del autoconocimiento, y gestionar mejor tus demandas internas y externas, porque muchas veces somos nosotros nuestro peor enemigo. Y te voy a decir una cosa, mira, yo haciendo assessment center a un directivo de un banco, él me decía, Antonio, soy mi peor enemigo. Lo verbalizó.
Y le dije, y también puede ser tu mejor amigo. Y entonces él dijo, joder, Antonio, es que tengo un cartel que pone soy mi peor enemigo en mi casa. Digo, tú imagínate entrar todos los días en tu casa y ver ese cartel. ¿Qué te estás diciendo a ti mismo? Y entonces el tío de repente hizo un clic. Claro, al final la mente puede ser nuestra mejor aliada, nuestro peor enemigo. Pero hay que entenderla y saber cómo funciona. Y el problema es que nadie nos ha entrenado para conocer nuestra mente. Yo soy psicólogo y a mí nadie en la carrera me entrenó a eso, ni a gestionar emociones. Y al final, desde pequeñitos, yo creo que debería ser una variable que tendría que estar incorporada en las escuelas. Y respecto a lo que decía María Ángeles, hay una cosa muy importante. El ser humano no conserva nada que no le esté aportando algo. Quiero decir, si tu hijo está haciendo eso es porque algo le está aportando, igual que el miedo. Lo interesante es descubrir qué le está aportando y sustituirlo por otra cosa. Porque lo que le esté aportando el morderse las uñas, si lo sustituyes por algo cuando tú sepas el qué, que esa es un poco la gran cuestión, lo podrás sustituir por algo. Si tú, el miedo te está alimentando algo y tú lo transformas, eso que te está dando el miedo, lo sustituyes por otra cosa, cambias, reprogramas el miedo. Esa es la... Eso que parece tan sencillo no es tan sencillo, pero esa es la gran cuestión. O sea, tu hijo algo le está proporcionando eso. Mi hijo es un manojo de nervios. Mi hijo no es para quieto un solo segundo. Claro. Entonces, pero, claro, la forma de sacar los nervios... No lo sé. Claro, pero si la forma de sacar los nervios es morderse las uñas, él está obteniendo algo a cambio, está obteniendo serenidad. Es decir, si tú le das recursos para que él obtenga esa serenidad a través de otra cosa que no sea morderse las uñas, dejará de morderse las uñas. Bueno, pues voy a ver qué más me invento, porque vamos, he hecho yoga, hemos hecho yoga, nos hemos... O sea, tú le tienes que ver jugando a la consola con sus amigos que están todos sentados con el mando y él está. Claro. Sí. Es así. Hay una psicóloga muy buena, María Ángeles, que se llama María Jesús Álava, que tiene el centro Álava Reyes, y han sacado cosas para niños también, cómo gestionar la psicología de los niños en la pandemia. Y es una de las mejores psicólogas que yo conozco a nivel nacional. ¿Qué has dicho? ¿Mar Jesús? María Jesús Álava, Álava Reyes se llama su centro. Vale. Y es maravillosa. A ver, que no es nada problemático, te quiero decir. No. Es un niño de lo más normal del mundo, ¿sabes? No, pero bueno, es nervioso y se muerde las uñas y con el coronavirus. Y es que es eso, como encima he sido yo la que he estado ahí, pues digo, a ver si por miedo deja de morderse las uñas. No, por miedo no ha funcionado. No, porque está sustituido, en vez de sustituirlo por el miedo, tienes que sustituirlo por otra cosa. Sí, ¿verdad? Le tengo que dar una vuelta o dos. A mí mi padre me decía, tú déjale, que cuando fume verás cómo se le quita la manía. Pues yo tenía un cigarro y con estos dedos así. O sea que las mañas te las buscas. Bueno, chicos, no sé si hay alguna pregunta más o algo más. Si no, de momento tenemos que despedir los desayunos porque todos ya volvemos un poco a la normalidad. Pero como ya veis, ha dicho Luis que tiene otros planes para nosotros. He preferido no preguntar y prefiero que me sorprenda. Estaremos en contacto, seguiremos informando si Antonio nos da algún curso y demás. Os lo seguiré pasando al correo de la asociación para que podáis participar. Y bueno, pues ha sido un placer pasar estos días de cuarentena todos juntos y ponernos un poco las pilas y al día. Así que si no tenemos mucho más, pues feliz día a todos, feliz vuelta al trabajo y ánimo, campeones, que de miedo nada. Nada. Juntos podemos, seguro. Aquí hay mucho valiente. El coraje es la mejor manera de vencer el miedo. Muchas gracias. Gracias, chicos. ¿Quién se llama Juan Sin Miedo? En vez de autónomo, Juan Sin Miedo. Voy a ver Saludos si para todos. de cara ahora con el otro sitio. A ver si... Vamos a conectar ahora, exacto, con el otro sitio y cerramos esta reunión y abrimos el enlace que tenemos, ¿verdad? El enlace, Perfecto. Efectivamente. Nos vemos ahora mismo, chicos. Y os llamo a alguno por teléfono para que me digáis cómo se hace. No te preocupes, me llamas. Hasta luego. Adiós. Adiós, buen día. Adiós. Viernes.